y queremos que ardas en nuestras vidas, que ardas en nuestros corazones, porque nos haces bien. Muchas gracias, Jesús, porque tú vienes. Si nosotros te pedimos, tú vienes, pero no queda ahí, no queda en que tú vengas, sino que nosotros también vamos. Nosotros también te buscamos. Entendemos y queremos más de ti. Tenemos hambre de ti. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas el día de hoy. Que Dios saca todo pensamiento humano que sea algo que venga solamente y directamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. El día de hoy vamos a hablar un poco de incumpliendo expectativas, sirviendo. ¿Está bien? Incumpliendo expectativas, sirviendo. Y esta fue una palabra que marcó mucho mi vida, que ha marcado mucho mi vida. Primeramente tenemos que ver y entender un poco lo que es servir. Y quizás en nuestro contexto, ¿verdad? Un contexto como cristiano, eclesiástico, no sé, por así decirlo. Normalmente nosotros entendemos servir, ¿cierto? Como una persona ahí que está dispuesta, atenta, ¿cierto? O quizás incluso como podríamos entenderlo como esas personas que están figurando siempre. Como pueden ser pastores o cualquier otra persona que tenga una responsabilidad, ¿cierto? Entonces, quizás nosotros podemos entender servir como eso. O quizás alguien que no sea tan cristiano, que no esté tan asociado a este contexto, puede entenderlo desde una perspectiva más amplia, ¿cierto? Como... Perdón. Y ahora sí. Puede entenderlo de una perspectiva más amplia. Y puede entender servir como cosas, ¿cierto? Por ejemplo, este teléfono, este celular a mí me sirve, ¿cierto? O esta tablet, no sé. Me sirve. Me están sirviendo, ¿cierto? Porque son cosas que están diseñadas para entregar una utilidad. Quizá a alguien que no sepa usarla no le va a servir. ¿Y por qué estoy juntando estas dos cosas? Estas dos como términos de servir. O dos formas de entender servir. Porque quizás nosotros vemos y entendemos, y quizás esto suena un poco político, no sé cómo decirlo, que no suena muy bien, que las personas también nos sirven en ese sentido, de ser útiles. Quizás de darte un consejo, de darte un apoyo, quizás solamente con estar ahí, una persona te está sirviendo. Entonces yo quiero que nosotros en este día ampliemos un poco más el término de lo que es servir. Nosotros no estamos solamente sirviendo por hacer cosas en la iglesia. Y de esta forma nosotros podemos ver que la palabra servir siempre tiene una connotación positiva, ¿cierto? A no ser que sea, no sirve, eso es lo contrario, ¿cierto? Pero servir en general siempre tiene una connotación positiva. Entonces, ya como tenemos un poco definido este concepto, esta palabra, ¿cierto? Vamos a leer un poco, ¿cierto? En la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Aquí en Marcos 9, 30 al 32.
¿Está ahí atrás? No está. Ya. Voy a detenerlo, voy a leerlo todo y después vamos a ir un poco hablando del tema. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ya, y usted me va a decir ahora, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cierto? Porque como que aquí no dice ni siquiera la palabra servir, ¿cierto? Pero esto es para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando. En esta historia estaba Jesús, y estaba con sus discípulos, con algunos de sus discípulos. Y Jesús sana a un enfermo, o sea, sana a un endemoniado, que libera a un endemoniado. Diciendo, después de todo eso, los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué ellos no habían podido liberar a esa persona. Y Jesús le dice: porque este género no sale si no es con oración y ayuno. Y entonces aquí viene y dice estas palabras, y les declara a los discípulos que él iba a ser muerto, más él iba a resucitar al tercer día. Entonces, para un poco ir como hacia esa posición, Jesús estaba haciendo algo que no tenía precedente, porque Jesús mismo, al enseñar su ministerio como Hijo del Hombre, como el Mesías prometido, ha dejado en claro que su reino no es como alguno de los reinos de este mundo. Porque ¿qué estaba pasando en este tiempo? El pueblo de Israel esperaba un Mesías, ¿cierto? Estaba esperando un Salvador. Sin embargo, lo que el pueblo estaba esperando no era Jesús. No estaban esperando a Jesús, porque ellos tenían otro modelo. Ellos tenían visto un modelo de Moisés. Ellos esperaban que el Salvador viniera con mano firme, no que fuera a morir, no que fuese humillado por las personas. Entonces Jesús no estaba siendo amoldado a los deseos y expectativas que el mundo había generado de él. Por eso la primera parte del título, ¿verdad? Incumpliendo expectativas, sirviendo. Porque Jesús no estaba cumpliendo expectativas. Jesús no quería cumplir expectativas, porque las expectativas de la gente no eran las que Dios tenía de él, del Padre, o sea, del Hijo. El Padre no tenía del Hijo. Porque sí, a nosotros también nos pasa. Nosotros generamos expectativas, querámoslo o no. Hay gente que tiene expectativas de ti. Hay gente que tiene expectativas de mí. Sin embargo, lo que demuestra aquí Jesús es una supremacía. Porque el mundo esperaba libertad de una forma. Sin embargo, la libertad que les dio Jesús era superior. Era superior a la mano dura. Fue una libertad basada en amor. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con servir? ¿Cierto? Porque aquí hablé de dos cosas que son un poco, no sé si contradictorias, pero que no van muy unidas, ¿cierto? Sigamos leyendo en Marcos 9, ¿cierto? Ahora del 33 al 37. Amén.
No sé si ahí usted tiene su Biblia de papel, pero el título, por así decirlo, en mi Biblia dice aquí, ¿quién es el mayor? Y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién habría de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12. Y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces ahora podemos, porque déjame decirle, aquí aunque la Biblia esté como separada por títulos, ¿cierto? La Biblia en verdad no debería tener estos títulos. Entonces, si una cosa está justo después de otra, es por algo. No es que está aquí al azar. Entonces Jesús estaba primero demostrando su supremacía, ¿cierto? Con amor. Y después estaban los discípulos discutiendo, viendo quién era el mayor. Y aquí yo voy a hacer como un punteo, ¿verdad? Pero para ir entendiendo un poco por qué servir o por qué incumpliendo expectativas sirviendo. Y número 1, yo lo puse aquí, no se trata de rangos. Los discípulos estaban discutiendo de quién era mayor. Estaban perdiendo su foco, el foco correcto. Mientras el Señor estaba hablando de humillación, ¿cierto? Porque el Señor estaba hablando de que Él iba a morir. Jesús estaba hablando de eso. Y en cambio los discípulos estaban hablando de quién iba a ser mayor. Estaban discutiendo acerca de eso. Entonces, los discípulos estaban pensando en grandeza, estaban pensando en rangos, estaban pensando en jerarquías que pudieran desempeñar en el reino de Dios. Y a veces pensamos que por tener un título, quizás, una carrera, quizás una posición, un trabajo, esto te hace mayor. Y comenzamos a buscar primeramente esa posición. Y aquí yo le puse, por eso seguir a Dios es difícil. Seguir a Dios no es fácil. Si nosotros podemos entender esto, entendemos que seguir a Dios es difícil. Porque tenemos que dejar ese ego de lado. Ese ego de que yo me siento bien, porque sí, las personas se sienten bien al tener un rango, ¿cierto? Al tener una posición, sea lo que sea. Porque se sienten valorados, sienten que tienen un valor. Sin embargo, Jesús, seguir a Dios, nos implica dejar eso de lado. Que eso no sea más importante en tu vida. Y aquí yo le puse. En este caso los discípulos discutían bobadas, porque tenían acceso al mismo maestro. Mientras ellos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser mayor, estaban discutiendo acerca de rangos, tenían al mismo maestro. Podían hablar con el mismo Jesús. ¿Por qué uno iba a ser mayor al otro? Es como que en la universidad, por ejemplo, alguien se sienta en el mismo curso
uno se sienta mayor al otro, que sabe más. Sin embargo, eso no es así. Porque están en el mismo curso. Tienen acceso a la misma información. Tienen acceso al mismo profesor. Entonces, ¿por qué discutían de rango los discípulos? Tenían el mismo maestro. Aquí como segundo punto, yo puse, no se trata de disputas o de discusiones. No tenemos, cierto, aquí un detalle de lo sucedido. Pero piensen un poco, o imagínense, a los 12 discípulos pensando y diciendo, preguntándose a ellos, ¿quién iba a ser el líder cuando partiera Jesús? Porque yo supongo que por eso estaban discutiendo quién iba a ser mayor. Porque si Jesús había dicho que él iba a morir. Entonces, ellos se podían preguntar quién iba a ser el líder, quién sucedería al maestro quizás. Quién sabe qué podrían estar hablando. Sin embargo, Jesús nunca planteó eso. Jesús nunca le habló de eso, nunca le habló de los rangos. Nunca le habló para que ellos se discutieran. Por ejemplo, en la administración nosotros vemos, en lo que yo estudio, vemos como algunos tipos de jerarquía. Y hay algunas jerarquías que son verticales, se dicen verticales, que son como mucho más estructuradas, hay rangos, ¿cierto? Y se tiene un mucho mayor control. Sin embargo, los empleados de más bajo, por así decirlo, como que tienen menos posibilidades de ser creativos, para hacer una petición al jefe tienen que pasar muchas cosas para arriba, ¿cierto? Y hay otro tipo de jerarquía que es más horizontal. Y en esa, ¿cierto? Se puede como los empleados pueden ser más creativos y todas esas cosas. Pero ¿qué se pierde a cambio? Se pierde el control. La administración pierde el control de esos empleados. En el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Sin embargo, Jesús nunca estuvo interesado en esas cosas. Porque sabía que en la estructura, fuese vertical o fuese horizontal, siempre hay discusiones. Siempre hay discusiones. Uno que se peleó con el compañero, quizás con el jefe, no sé. Pero siempre hay discusiones. Por eso a Jesús no le importaban esas cosas, sino que demuestra que Él es superior al morir. Eso es lo que Él demuestra. Tercer punto. No se trata, aquí yo he dicho 3 puntos, aquí todos van a decir hermano, todo, no. Pero los otros 3 que vienen son sí, ¿ya? Ya, primero 3. No se trata del señorío humano. Y eso lo vamos a leer en 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Entonces recuerda, este punto es, no se trata de señorío humano. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, está ahí, ¿verdad? Bien. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este sentido, Jesús fue un ejemplo. Jesús fue un ejemplo. ¿O acaso Él no lavó los pies de los discípulos? Él estaba sirviendo. Jesús no estaba queriendo mostrar un señorío humano, una posición mayor. Porque déjeme decirle que no existen humanos superiores. No existen. Todos los humanos, quiéralo o no, estamos igual ante los ojos de Dios. No existen humanos superiores. De hecho, en ese tiempo existían los esclavos. En este tiempo existían los esclavos. Pero no los esclavos así como nosotros lo entendemos, ¿cierto? Como esa película hollywoodense, como se dice, donde los esclavos son maltratados, ¿cierto? Azotados y todo el tema. Sino que ahí habían como una serie de los esclavos, literalmente se hacían esclavos, ellos se hacían esclavos, porque no tenían recursos, no podían vivir. Entonces ellos se hacían esclavos y servían a un amo. Sin embargo, si ese amo empezaba a portarse mal, empezaba quizás a maltratarlo, a golpearlo, el esclavo tenía el derecho a dejar de ser el esclavo. Y aún más, el amo tenía que seguir pagándole. Tenía que seguir dándole sustento, aunque ya no le sirviese. Entonces no hay señorío humano. No se trata de un señorío humano. Y aquí quiero ver el versículo 35 de donde estábamos antes, Marco 9. Porque ahora vamos a hablar de lo que sí se trata. Amén. Ahí. Genial. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y aquí empezamos con el primer punto de lo que sí se trata. Se trata del servicio. Jesús no daba palabras vacías. Jesús no daba palabras por decirlas al aire, sino que enseñaba desde el ejemplo, siendo un servidor de todos. Y aquí hay algo curioso, porque Jesús no reprende el deseo de los discípulos de ser mayores. Jesús no le dice: está mal que ustedes quieran ser mayores. Él no dice eso. Sino lo que Él hace es que les da una fórmula inesperada. Ellos no estaban esperando eso. Lo que la gente no estaba esperando. Jesús les da una fórmula que no estaban esperando, ni nadie esperaba. Ni siquiera nosotros ahora en este tiempo quizás podemos esperar. Que para ser mayor hay que servir. Punto 5 dice: se trata de buscar el bienestar del otro. No queda en servir, ni tampoco importan los rangos, como les dije hace un rato. No es: yo no puedo servir porque yo no soy diácono, no
soy pastor, estoy en la técnica, no estoy en la adoración, entonces yo no puedo servir. Le dije que no se trata de rangos, sino se trata de buscar el bienestar del otro, el bienestar en la congregación. Servir implica buscar el bienestar de otro, ¿no es cierto? Y aquí hay como una línea muy delgada, ¿cierto? Porque quizás el bienestar implica el negar. Porque hay veces en que nosotros vamos a tener que decirle no a alguien para servirle. Decirle no a alguien para servirle. Porque como le dije hace un rato, servir no queda en poner aquí un vaso o algo. No queda en eso, sino que es ser útil para tu hermano. Por ejemplo, el bienestar de un niño, ¿cierto? Al final lo que va a ser mejor para el niño, muchas veces los padres tienen que decirle que no haga algo. Y el niño hace una pataleta, hace un escándalo, ¿cierto? Pero aún así el padre sabe que tiene que decirle que no. Y espero que le diga que no. Y que no solo se lo diga, sino que sí, se lo quite la cosa, no sé. Depende del caso, ¿cierto? Por eso no es un mensaje exclusivo. Lo que yo tengo ahora a traer aquí no es solo para la iglesia. No es exclusivo. El servir, todos pueden servir. Seis, y el último punto, ¿cierto? Vamos muy bien con la hora, muy bien. Increíble. Increíble. Se trata de no de no esperar nada a cambio. Y vamos a leer el versículo 36 y 37. Amén. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Si uno recibe a un niño, es un ejemplo, ¿cierto? Si uno recibe a un niño, está esperando, después de no sé, quizás darle la mamadera, que el niño saque un billete de 20.000 pesos y se lo ponga en la mano. Uno no espera eso, ¿cierto? Uno no espera que el niño haga algo que nos dé una recompensa, ¿cierto? Sino que lo hace por amor a ese niño. La recompensa viene de Cristo, cuando sea el tiempo. Y aquí yo tengo algo que decirte, quizá un poco confrontativo, no sé, confrontacional. No pierdas tu recompensa de Cristo anhelando la recompensa del hombre. No pierdas tu recompensa de Cristo esperando una recompensa del hombre. Porque Dios siempre tiene algo preparado para nuestras vidas. No esperamos nada a cambio, porque entendemos que habrán personas, nosotros entendemos que habrán personas que quieran aprovecharse de tu servicio, ¿cierto? Porque eso va a pasar. Créeme que va a pasar, te lo digo yo. Sin embargo, no dejes de servir. No dejes de servir por heridas de personas. Por eso no tenemos que esperar nada de las personas, no tenemos que esperar una recompensa.
Y si tú ya fuiste herido, quizás, porque puede ser que tú estés en esa situación, de que alguien se aprovechó de ti, en el muy, muy mal sentido de la palabra, déjame decirte que Dios es capaz de sanar tu vida. No soy yo, no es algo mágico tampoco, ¿cierto? Sino que es Dios. Dios es capaz de sanar tu vida. Hoy, siempre y cuando estés dispuesto a soltar el odio, a soltar perdón, a entregar perdón. Y aquí esto yo quiero que lo marque, lo remarque. Demostremos la superioridad del amor con nuestro servicio. No dejemos de servir por heridas, sino que en amor sirvamos. Finalmente, ¿cierto? Digo finalmente y son como 7 puntos que anoté aquí, no sé por qué digo finalmente, pero bueno. Finalmente no es entregar un servicio de cualquier forma, sino que hacerlo de la mejor forma y en un ámbito integral. Jeje, 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 porque no sirve de nada servir solo en la iglesia, ¿cierto? No sirve de nada. No sirve de nada. Aquí le puse si cuando hacemos un trabajo andamos sacando la vuelta. No sé por qué el Espíritu no reveló nada, ¿cierto? No sirve de nada servir en la iglesia. Tiene que ser un servicio integral. Así como Jesús nos demostró que no eran moldes, que no eran expectativas humanas, que no eran la fórmula que estaba pensando el mundo. No son las expectativas que el mundo tenga de ti. No son las expectativas que tus compañeros de trabajo tengan de ti. Incluso no son las expectativas que los hermanos de la iglesia tengan de ti. No es eso. No es eso. Por eso tenemos que hacerlo de la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Porque aquí yo le puse, y si no hay formas, sin cumplir expectativas, ¿qué hacemos entonces? Porque claro, aquí estoy diciendo que no hay formas ni nada de eso, ¿cierto? Y yo puse aquí es simple. Solo tenemos que hacerlo con amor. Y cuando digo amor, primero tenemos que recibir ese amor. Porque no podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar amor si nosotros vivimos con odio. Porque sí, puedes tú estar ahora mismo viviendo con odio dentro de ti. Quizás viviendo sin ganas, puede ser. Sin objetivos, sin metas claras, quizás. Pero por eso Dios está hablando hoy. Por eso Dios está hablando hoy. Jesús al morir en la cruz nos entregó una garantía. Nos dio al Espíritu Santo, ¿cierto? Porque esta es la base del servicio. Sin aceptar el amor de Jesús, no podemos servir bien, no podemos servir de forma correcta, sin cumplir expectativas. Si nosotros no aceptamos el amor de Dios, si no creemos en Jesús, solo vamos a estar cumpliendo expectativas. Solo vamos a estar siguiendo las metas que nos impone el mundo, quizás las metas que me impongo yo mismo. Por eso es el amor de Dios. Esa es la base.
nunca podremos ir más allá. Estaremos estancados en acciones. Estaremos estancados en acciones. Esfuerzos humanos. Porque tampoco es por acciones. No es por acciones. Sino que lo que recibimos por gracia. Y por gracia estamos ofreciendo este servicio. Estamos ofreciendo un servicio. Y ahora sí, ya aquí, la conclusión. Conclusión. Dios nos ama. Y nos enseña, no con palabras solamente, sino que con un ejemplo vivo, como lo fue Jesús. Nosotros no estamos para cumplir las expectativas del mundo. No estás para cumplir las expectativas de tus compañeros de trabajo. No estás para cumplir las expectativas de tu familia. Ni siquiera las tuyas mismas que tienes. No estás para eso. Sino que aceptando y creyendo en el amor del Padre, buscamos servir primeramente buscando el reino de Dios. Porque demostramos la superioridad del amor con nuestro servicio. Gracias, Padre amado, Señor. Muchas gracias. Porque tú siempre hablas, tú siempre nos diriges. Tú nos muestras, tú estableces, Padre amado, Señor, una base distinta. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras expectativas. Nos haces entender lo mal que estamos. Nos haces ir un poco más allá. Y si no es ir más allá, nos haces cambiar. Porque no siempre es ir más allá, Señor. Porque no siempre es seguir como estoy, pero con más fuerza. Sino que muchas veces es cambiar. Cambiar lo que ya sé. Cambiar lo que creo saber. Porque en ti está lo verdadero. Porque pueden haber muchos dogmas, pueden haber muchas teologías quizás, pueden haber muchos conceptos, distintos conceptos. Pero sin acciones eso de nada vale. Sin recibir ese amor de nada vale. Sin recibir tu amor de nada vale. No queremos quedarnos en las acciones, sino que queremos, primeramente, entender en ti que es un servicio superior, que es con amor, que es con tu amor, porque tú eres amor. Tú eres amor, Señor. Y de esa forma nosotros te amamos también. De esa forma nosotros también amamos a nuestro prójimo. Y por eso servimos. Por eso vamos y seguimos sin cumplir expectativas, sino que siendo superior en amor. En el nombre de Jesús, yo lo declaro para cada vida. Primeramente para la mía y posteriormente para todo aquel que cree y siente en su corazón de creer. Y en esta hora está diciendo y creyendo en esta palabra, diciendo: Señor, sí, yo me arrepiento, yo creo en ti, yo creo en tu amor. Y doy un cambio. No solo de perspectiva, no solo mental, sino que también de acciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a hacer muchas cosas, ¿cierto? Vamos a poner peticiones, ¿cierto? Primeramente, si usted tiene petición ahí de oración, póngala ahí. Alguien la va a estar anotando ahí, después la vamos a declarar y vamos a estar orando por esas peticiones de oración.
Y además, vamos a hablar de la ofrenda, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver en Primera de Crónicas 29:14. ¿Está aquí? ¿No? ¿No está aquí? Ahora sí. No, tampoco. No estoy apurando al hermano por si acaso. Pero puede que ahora sí. Estamos aquí. Ya. Muy bien. Yo lo tenía aquí, pero era para que saliera ahí. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No esperes recompensa de nadie. No esperes eso. Sino que entienda que todo lo que hace, todo lo que hacemos, incluso estar vivos, es gracias a Dios. Y por eso nosotros entregamos a Dios, porque entendemos que Él ya nos entregó todo. Porque nosotros entendemos que incluso en estos tiempos nos entregó a algo, que es el Espíritu Santo, que nos sigue hablando, que nos sigue cambiando. Incluso en estos tiempos. No quedó en un Jesús que murió en la cruz, ¿cierto? A pesar de que eso es algo que abre muchas puertas. Sino que trae un ayudador, trae un consuelo, trae una garantía. Trae algo con lo que nosotros estamos de continuo hablando. Amén. Vamos a